Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a una nueva video reacción a Dimash Kudaibergen, canción que me han recomendado bastante. Ti amo così, una canción que por lo que entiendo está en italiano. Aniversario de Igor Krutoy, BTV Arena, con los campeones de patinaje artístico en Moscú, junto a Lara Fabián y Aida Garifullina, o Garifulina, no sé cómo se pronunciará. Bueno, Lara Fabián la tengo de nombre, sé que es bastante conocida, pero Aida la verdad que no la tengo. Vamos a buscar a ver Aida Garifulina. Es una soprano rusa, en 2013 ganó la competición Operalia y ha actuado entre otros lugares en el famoso Teatro Marilinsky de San Petersburgo, el Teatro Colón y en la Ópera Estatal de Viena. Es bastante conocida y bueno, para cantar con ellos dos supongo que algo debe haber hecho en su vida. No creo que cualquier persona tenga la suerte de estar ahí, así que debe habérselo ganado con su talento. Ya quiero escuchar esto. Ti amo così por Dimash, Lara y Aida. Allá vamos. На льду звезды фигурного катания. Qué lindo lugar. В сцене Лара Фабиан, Аида Гарифуллина, Димаш Кудайберген. Dimash Kudaibergen. Qué lindo. Me encanta ya de entrada cómo empieza todo el ambiente con las cuerdas y el lugar, que es muy vistoso, es muy lindo. Es como una especie de estadio en donde está la orquesta en un sector y está todo el lugar bien iluminado para la ocasión, o bien poco iluminado, medio en penumbras, para preparar la ocasión. Así que no, ya empezó hermoso esto. Ahí está. Empieza él con su registro bien grave. Me encanta la expresión del pianista de como, viajé al mismo paraíso, estoy en el cielo escuchando ángeles. Hermoso como empiezan interpretando cada uno su sección y luego en el final como que se van juntando ambas voces, haciendo como contramelodías y por momentos armonizando. Queda muy muy bello. Los dos muy elegantes, también muy bellos. Me encanta cómo interpretan la sección. A Dimash se lo siente muy cómodo en este registro, por ahora por lo menos en la canción. Muy precisos los dos en lo que es la ejecución. Lo cual no es una sorpresa, ya lo hemos visto por lo menos a Dimash cantando en otras ocasiones de una manera perfecta. Pero nada, rescato mucho también la interpretación en esta parte. Vamos a ver si se suma Lara ahora. Ahí aparece. Me encanta el patinaje sobre hielo, me parece una cosa hermosa para ver y me parece que suma mucho también al general, porque no solo estás escuchando por ahora dos voces muy hermosas, sino que estás viendo todo esto que suma muchísimo y que crea una experiencia. Yo creo que ya es una experiencia inolvidable ver cantar a Dimash o escuchar cantar a Dimash, y si encima tenés una orquesta, tenés gente patinando que son, si no me equivoco, campeones olímpicos o algo así había escuchado.
distanciado. Bueno, ¿qué más podés pedir? O sea, ya te podés morir tranquilo. Me llamó la atención es que viene cantando junto con Aida, ¿no? E ingresa Lara Fabián, pero no cantando, sino que ingresa físicamente al escenario y Dimash se da vuelta y la mira. No sé si habrá estado armado así. Debe ser un poco raro porque vemos como Dimash se da vuelta como para recibir a Lara y ella como que queda un tanto distanciada. No sé si habrá sido parte del acting o no. Si esto fue más como, bueno, súbanse a cantar y vemos qué pasa. Vemos cuando él se acerca a ella que ella queda un poco más distanciada y en vez de acercarse un poco más a ellos como que se mantiene en una posición un poco más alejada. Lo marco como algo raro, no como algo malo, ¿no? Qué hermosa voz tiene. Vuelvo a recalcar, me encanta cómo está interpretado, cómo Dimash interpreta la canción y cómo por ahora también se respetan esos momentos, porque pese a que no sale del escenario Aida, se mantiene en el escenario, le da el espacio a ellos dos que ahora son los protagonistas de esta sección. Son dos voces diferentes, si bien ambas son soprano, yo creo que ella es más una soprano lírica con más graves, tiene como más cuerpo también su voz. Y la de Aida es como una soprano más ligera. Creo que tiene, o por lo menos por lo que estoy escuchando, saco la conclusión a primera escucha, por eso digo, me puedo estar equivocando, de que es una soprano más ligera, o sea, con más agudos, pero tal vez no tiene tantos graves. Y también creo que es lo lindo y lo que le aplica a esta interpretación como varios colores. Y me encanta cómo por ahora va quedando, cómo se suma también a la historia. También con un gran peso interpretativo. Muy, muy lindo, muy bello. ¿Los tres? Sí. Se sumaron los tres y se escuchan claramente las tres voces, los tres timbres muy distintos, combinan de una manera perfecta. Se los nota muy cómodos a los tres, muy compenetrados. Para nada son unos improvisados. Cuando hay nivel y acá sobra.
Épico. El niño. El niño patinando. Qué hermosa disciplina el patinaje sobre hielo. Yo no patiné muchas veces en mi vida. Es algo que me gusta hacerlo para divertirme. Pero nada, me pego unos derrapes horribles. Pero me parece algo tan lindo de hacer. Y más cuando se combina y pasa a ser una danza, como es en este caso. Es algo pero tan bello. Y más cuando también se hace en pareja. Creo que es algo estupendo. Peligroso al principio. Hasta que lográs dominar todo. Pero luego es algo hermoso. Es algo hermoso. La verdad que de las voces de ellos me parece que son 3 monstruos en el buen sentido, digamos, son grandes cantantes. A Dimash lo noté muy cómodo. Por ahí en esta canción no se luce tanto, no es tan virtuoso, digamos, desde lo que él nos suele tener acostumbrados, pero sí ha puesto mucho corazón en lo interpretativo. Tanto él como también como Lara y como Aida, me parece que los 3 hicieron una muy buena presentación a nivel de interpretación. Y bueno, sumado a la orquesta, sumado al patinaje, lo vuelven una experiencia increíble. Para todos los que estuvieron ahí, creo que algo espectacular y que nunca van a olvidarlo en su vida. Una muy buena performance. Justo esta canción es en italiano. Yo no sé si Lara Fabián canta en otros idiomas. Supongo que los que suelen ser de formación clásica tienden a tener el italiano incorporado, pese a ser de otros lugares. Así que supongo que tanto Aida como Lara no se les ha hecho muy difícil cantar esto. Y bueno, y Dimash interpreta como en 16 idiomas, así que nada raro, nada nuevo de él. Nos sigue sorprendiendo nomás. Nada, bellísimo este tema. Muchas gracias por la recomendación. Siempre es un placer reaccionar a Dimash, como digo. Y bueno, y en este caso a Lara y Aida, que no las conocía. Y bueno, ahora me quedé con ganas de escuchar más de ellas. Muchas gracias por ver esta video reacción. Si te gustó, podés dejar un like, podés dejar un comentario, podés recomendarme más canciones de Dimash para reaccionar. O bueno, de Lara y de Aida, que no las conocía y también me sorprendieron muchísimo. Tienen 2 voces increíbles y que seguramente tengo muchísimo por explorar de ellas. Y si esta es la primera reacción que ves de mi canal, te dejo por acá alguna otra. Muchas gracias de nuevo y nos vemos en el próximo video. Chau, chau.